En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al final, mi inmaculado corazón triunfará, de Mirjana Soto. Vamos a comenzar entonces, ya que el diablo nos está atacando. Cuando he visto a esta persona, me decía el Señor que quiere atajar la predicación, lo que estamos haciendo aquí. Yo de un momento ya sabía que era de la mafia. Va ahí mismo a construir ahí. Y miren, después de secuestrarte, torturar, asesinar, expulsarte del país, vienen, quieren ayudarte. Como decía, hay que dar agua a los vivos. Los paganos, por ejemplo, cuando mueren sus familiares, debajo del cajón ponen el agua. ¿Y eso para qué sirve? Ahí lo que puede servir es la oración, para que pueda pasar el juicio delante de Dios Padre. Entonces, el enemigo te atropella aquí, bueno, yo me voy. Y va nuevamente allá. Impresionante, como dice la Biblia, la maldad ha llegado a su colmo y estos están entre muchos. Son millones, rodean e invaden toda la tierra. Entonces, les pido oración para que el Padre se encargue, como decía ahí, en medio de la serpiente se va y pone su, si no le matan los demonios del rayo, o los vecinos, todos los días suben aquí los chinos, que no se cansan de perseguir a la Virgen, quieren tapar el sol. Y lo que me decía el Señor, que quieren atajar la predicación, lo que estamos haciendo aquí. Pero vamos despacio. Veía que una psicóloga, también agradecer, eh, tú existes, por eso Dios existe. El Dios que está escondido en ti, como decía, que uno solo puede pagar por muchas personas. También quiero, estoy hablando, me arreglaron mi diente, entonces agradecer al Padre primeramente que existan, o como dice la Virgen, aún hay personas que aman a Dios y hay que hacer que esto se conozca. Entonces también quería dar un mensaje a Modric, pero voy a terminar primero. Lo que decía una psicóloga, eh, estaba estudiando la psicología de Sánchez y decía, tiene problemas psicópata, esquizofrénico. Pero bíblicamente nosotros aquí vamos a demostrar, según el Espíritu de Dios, que tiene tres problemas. Atiéndame bien aquí. Todo el tribunal, su propio partido, le gritan para que dimitan. ¿Ah? Y él aplaude y se ríe. Es como si fuera que le están diciendo, Sánchez, le han dado a tu esposa y a tus hijas, y él aplaude y se ríe. La primera enfermedad que tiene es que es un inconsciente, que no tiene conciencia, que no entiende lo que se le está diciendo a él. Ha perdido la conciencia. Segundo, que es un poseído por el diablo. Está totalmente poseído. Y tercero, que ha perdido el sentido, que ya nada tiene sentido para él. Todo lo que se le diga, él aplaude y se ríe y se burla. O sea que es una persona que no puede estar en público.
psicópata, como dice. Mientras que todo el mundo, y me decía el Señor, háblales de tu sangre. Cuando el doctor por quinta vez me había apuñalado, le dije, ¿qué te pasa? Le dije. Y me respondió, ya no tienes sangre, me dijo. La CUV. Y yo digo, amba, es la mano. Y dice, ¿cómo puede ser posible que no muera ya? No tenía ni sangre, sin comer, sin sangre. O sea que, un milagro, como decía. Y verdaderamente, como decía, este debe ser la última aparición en el mundo de la Virgen, porque la maldad ha llegado a su colmo. Como decía, te echan, no te salen, no te dejan salir, vienen aquí, bueno, tú le das, te atropellan, te va allí, va ahí mismo nuevamente a construir. Y uno, entonces, ¿qué es lo que quiere? Ni en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en la vida de los santos, yo he encontrado que habían hecho estas cosas. Porque normalmente cuando tú expulsas a alguien, debe dejarle salir. O si se va, ¿para qué tú vas a ir? Entonces vamos nosotros despacio a modo del Padre, ya que están en silencio. Porque como decía Arupaitesia, güey, estoy trayendo todo detrás mío, los dragones. Entonces, ¿en dónde y cómo yo evangelizo a Jinping, a Bergoglio en su tiempo y a Biden, a la mafia? Atiéndeme bien aquí. Primero en el supermercado. Nunca me vieron a mí con un kilo de asado, con una cerveza o un cigarrillo en la mano. Porque en los lugares donde se convierte a los ateos, primero en el supermercado, segundo en la pieza donde tú duermes. Porque ellos te ven todo, no solamente el teléfono tiene una cámara, sino que te ponen espía donde menos uno piensa. De todo nos vamos a sacar aquí. Y esta persona, como decía, viene ahí, y estos van a contar todo lo que hago, lo que digo, mi movimiento y lo otro. ¿Y cómo es que saben ellos? Y ya los presidentes se ponen lentes esperando a ver qué hace, qué sucede. Porque yo digo, si yo no quiero ir en la cárcel por golpearme con mi prójimo. Sí quiero ir por la construcción, pero por espíritu de moquete y espíritu de suicida. Por eso yo no quiero ir en la cárcel. Entonces, como decía, salí nada más porque mi destino es las cárceles, como decía a los policías. A lo menos díganle a su comisario que a lo menos barran su comisaría y puerco caca y totalmente sucio. Paguen a alguna mujer para que vaya a limpiarle su comisaría. Todo te pedí comisaría, man. Vienen aquí a ver qué hora te levanta, qué hora duerme. ¿Por qué no va a limpiar su comisaría? ¿Qué come, qué no come, si vive bien, si eres esto, que aquello? ¿Por qué no van ellos a preocuparse de lo suyo? ¿Por qué vienen aquí a los profetas, a los sacerdotes, a las videntas? ¿Qué hora se levantan, qué comen, qué dicen? Entonces, que se vean ellos primero. ¿Mm? Después de secuestrarte, torturar, asesinarte, envían aquí uno. Aunque te vistas de seda, como dice Jeremías, nadie te quiere. ¿Mm? El enemigo es astuto, pero vamos nosotros despacio. Dice, más vale la paciencia que la violencia. Que más sirve ser paciente
que violento yo no he venido para moquetear mi moquete, hermano, no. Para eso está el Arcángel San Miguel. Yo tengo una devoción al verdadero Arcángel San Miguel. Estos prebautistas lo único que quieren. Veía allí lo que estaban haciendo el consistorio, la diferencia que hay en tiempo de Juan Pablo II, de Benedicto, con solo verla a ellos en su caja, en su forma, en su orden, el respeto, la fe. Y miren, los exorcistas estudiaron cuando Bergoglio hizo esta pieza, parecía y decían que era una serpiente para comenzar. Y segundo, parece un comedor. Y estaba viendo que los de la mafia así estaban. Todo era mafia. Pero vamos a dejar que la palabra de Dios, el propio Juan, los reprenda. Él mismo decía, raza de Caín, anticristos, mentirosos, mundanos y paganos, raza de víboras. Así los llamaba la madre decía, son demonios vestidos de cardenales, los de la mafia. Decía una santa, los llamaba en aquel entonces en Italia. Entonces basta tener un antimafia para ver cómo están ahí golpeándose. Y escuchen ustedes, lo único que Prevost le pide a ellos es que repitan sus palabras. Atiéndame bien aquí. Yo he visto en la noticia que Sánchez decía, escuchen, la palabra que yo he dicho en el otro video, coraje, esperanza. Y él sale, coraje y esperanza. 24 años a 27 de cárcel. ¿Cómo tú vas a decir a un encarcelado, a un cornudo, a un mafioso, a un corrupto con prueba en mano, vas a decirle coraje? ¿O esperanza vas a decir a los ladrones, a los asesinos, a los estafadores, a los covidianos? ¿Qué sentido tendría? No tiene ningún sentido, ni moral, ni razón, como decía la psicóloga, que está totalmente muerto su mente y su cerebro. Que una persona totalmente muerta, que ya no es consciente de sus palabras, ni de sus obras, ni lo que se le dice, ni lo que hace, está totalmente al aire y perdido él. Ya no tiene sentido lo que hace. Se le ha dado a tu mujer, a tu hija, aplaude y se ríe. Supongamos que se le dice, bueno, ha ganado y se ríe, aplaude. Ahí tiene sentido, tiene moral, tiene sentimiento. Pero, y con ese gobierno quieren dar un ejemplo. Pero vamos, despacio nosotros. Ténganme bien aquí. Mientras que aquí nosotros estamos por desangrarnos todos. Espiritito de miedo. Y envían a su sicario. Entonces, pidamos nosotros a la Virgen. Vamos a justificar invocando al Dios Padre Todopoderoso, a Jesucristo nuestro Señor, su único Hijo. Como decía en el otro video, la diferencia, el que es y lo único que es. Por ejemplo, ¿quién comió maná en el desierto? Codornices. ¿Y quién dio de comer a más de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños? Jesucristo. ¿Quién caminó sobre las aguas? Israel. En el Nuevo Testamento, ¿quién caminó sobre el agua? Jesucristo, para demostrar que Él era el Cristo, el Mesías, como decía Juan el Bautista. Es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. ¿Quién resucitó en el Antiguo Testamento? Ahora atiéndame bien, porque Prevost dice que lo único que quiere es que repitan sus palabras, obligándole a la gente. Y aquí nosotros, como decía, los buenos no me crean, ni me vean, ni me escuchen. Pero miren cómo los demonios en punta se animan
de todo. Nunca van a dejar, van a morir por el poder como Bergoglio hasta que les suceda tales cosas. Ya están perdiendo su esposa, su hija, su familia, su todo. Lo psicópata que es. Y tú ves una cosa, quiero que me atiendas. Hay un demonio que se llama Diamón, que el Señor lo reprenda y que si viene que el arcángel San Miguel. En Estados Unidos, un brujo que vuela, camina por la pared. Yo en el retiro lo que vi que los poseídos caminaban como araña. Y en el exorcismo de Nicole en Francia volaba, levitaba como medio metro, demonio. Y lo único que el brujo quería que se repitiera era Diamón, que el Señor lo reprenda. Miren ustedes cómo la palabra tiene poder, lo que decía Prevost, que repitan mis palabras, que retumben en... Eso no se puede obligar, eso debe nacer del corazón. Miren, aquí yo estoy reprendiendo para que no repitan mis palabras, porque no solamente confunde a los buenos, sino que anima a los demonios. Porque los buenos muchas veces no comprendemos en sí el poder de la palabra de Dios. Algunos hasta ya dudan que soy protestante, que esto, que aquello, por ignorante, mientras que el dragoncito, la mafia, el gobierno, lo único que sabe hacer es miedo, espiritito de suicida, de amenaza, vacían así, quieren hacer llover y quieren callar a los profetas. Y me decía el Padre que hiciera un movimiento por lo que están predicando, porque en el mundo entero el Padre está hablando por boca de sus hijos, de sus profetas. Entonces pedimos la protección aquí del verdadero arcángel San Miguel. Vamos a ver qué podemos hacer para que el dragoncito se mantenga callado. Una cosa quiero que hagan. Quiero que le pongan un juguete bien grande a Jinping y a Biden. A Prevost. Un juguete. Yo creo que su madre o sus madres no le han enseñado que la persona humana es sagrada y que no se debe jugar. Para jugar tenemos tiempo en la niñez a partir de 7 años hasta los 13, 15, qué sé yo. Pero llega un momento en cuando ya somos grandes y cómo nosotros podemos engañar, jugar de esa manera a la imagen y semejanza de Dios. Porque estos son Jinpincitos. Y ellos son los que compran todo aquí, envía y mueve a esta persona, a esta mafia. ¿Para qué? Porque ya no saben qué hacer, quieren callar, como decía el Señor, quieren atajar la predicación, ya no quieren que se predique, porque miren, en el mundo entero, ayer todo estaba muriendo por COVID, y desde que la Virgen habló aquí, los denunció, ahora todo el mundo está muriendo por el calor. Estaba viendo más de 1000 personas muertas en el mundo entero por el calor que se está dando. Y quién sabe bien que aquí en Europa, especialmente en estos lugares, cuando yo llegué, el frío y la lluvia y el tapado, como decía, ¿qué más pruebas quieren que la fábrica china, el cohetito chino? Ustedes mismos están siendo partícipes y están viendo, por eso me decía el Señor, vino 2 avionetas, por poco ya no bajan, que están enojados por haberle dicho la verdad. Y lo que le quería decir a Modric es que dé una pausa al fútbol, que deje el fútbol, que se meta en la política. Yo voy a votar a Modric y voy a pedirle al Padre para que ayude a Modric, no sé, un grupo político que se llama Croacia o qué sé yo, el pueblo de Croacia, para salvar a tus hermanos,
de la ignorancia y la incapacidad de estas personas, de la violencia. Todo el mundo te va a votar morir. La fama ya lo tienes. El dinero vende todos tus autos y ayuda al pueblo a salvarse, a tener pan, ropa, comida, documentos a los que no tienen. A lo menos que el mundo sea un poco más humano, un poco más cristiano, a lo menos respetemos a nuestros hermanos que no creen en el mismo credo. No los tratemos como animales, por más que, como decía el Señor, háblales de la sangre. Más de 5 veces de 2 secuestros ya no tenía sangre. Y miren cómo el Señor se sabe ver y cómo valora la sangre que se está y se ha derramado. Ahora he visto la noticia que Serbia, cuando estaba ahí, me mostraron una bandera y me dijo, es la frontera con Serbia, que Bosnia tiene una frontera con Serbia. Y me decía el Señor que le han asustado al presidente de Serbia. Seguramente le han dicho la verdad. O que ya sabe la verdad. Como decía el Señor, espera que se abran los 10 secretos. Por eso estaba esperando, pero uno ya no sabe qué hacer de esta mafia. Después de 3 años yo conseguí el cemento. Después de 3 años pude la casita darle un pequeño revoque. Y viene ahí queriendo echarme y sacarme el lugar. ¿Para qué? Para que deje de predicar y para que ya no haga solo. Entonces, la paciencia, como decía, pido a los de la mafia. Yo ya me estoy yendo, mi destino es la cárcel nuevamente. Ya me han jugado todo. ¿Qué es lo que más quieren? Esperen que me vaya nuevamente en la cárcel. Después, como decía, están volviendo todos los demonios nuevamente. Y miren, al frente hay montaña, allí en todas partes hay montaña. Y como decía, miren cómo la sangre tiene poder. Ahora ha dicho que el presidente de Serbia va a dimitir. Yo lo que pensé fue que tiene aún estructura, base y tiene juicio de ese señor. Porque no sea como Bergoglio, como decía el padre. Espera, mira lo que está pasando en el mundo entero. En China, en Japón, en como este país, Portugal. Y aún yo no he salido de este país. Lo que está pasando en Venezuela. Y todo el mundo me está apuntando a mí y a Dios. Dios es el culpable y yo soy el culpable. Nadie, como decía a la señora, nadie culpa a Prevost. ¿Por qué mandó secuestrar al padre? Porque el padre había dicho, esta vez no solamente sacudiré el cielo, sino que sacudiré la tierra. La tierra está siendo sacudida en su interior. Y por más que sean inocentes los que están muriendo, los inocentes pagan por los pecadores. Yo decía una noche antes, padre, ¿y por qué en China no hace el terremoto? Al día siguiente, terremoto en China. Te he escuchado, hijo. Esta vez no solamente voy a sacudir el cielo, dice el padre. Y yo esperaba que esto después de ir de Dios, sino que miren lo que ya, y aún no se ha abierto los 10 secretos. El Padre me ha dicho, el Todopoderoso, espera que se abra. Y no es ni el 10%, ni el minísimo, ni el minésimo lo que va a pasar, sino que el Padre va a sacudir la tierra entera. Ustedes no son conscientes, como decía, 3, primero está poseído por el demonio. La cara de Sánchez totalmente poseído. Cualquiera que le ponga la cruz en la frente y le exorcice va a caer y va a vomitar y va a correr. Segundo, es un inconsciente, no está consciente en dónde está ni de lo que se dice, ni de lo que se hace, solamente quiere matar a su prójimo. Tercero, ya no tiene sentido ni lo que hace ni lo que dice, no tiene cordia ni concordia ni movimiento. Y estos son los que, la esperanza del mundo y los que no te van a dejar pasar y te van, esto que... ¿Y dónde queda el Padre? Miren cómo
el mundo está siendo sacudido. El Creador, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. En toda la Sagrada Escritura vas a ver claramente cuando el Padre, lo más sencillo me decía, no hagas el fuego. Ahora invito a Jinping, a Biden, a Macron, a los demonios más grandes. Ahora digan o investiguen ustedes y digan ustedes si hay una huella humana. Sí, porque escuchen ustedes, los rusos son los que lo mataron. Ellos son los que esto que aquello. Estos son. Todos le culpan a los buenos o le culpan a Dios o le culpan a la gente buena, aquí a las videntas. Ahora culpen si hay alguna huella, si fueron los rusos los que movieron la tierra, o si he sido yo o hay alguna persona que ha empujado la tierra, o hubo una mano humana, como decía el Padre, porque yo mismo quiero hacer. No hagas el fuego para que no quede ni una huella, porque ustedes no entienden y no comprenden el poder, porque nadie va a decir, es Dios el que está hablando. Vayan a leer Lucas 13 y van a entender todo. Dios llama al mundo a la conversión. Dios está pidiendo algo. Padre, papito Dios, ¿qué quieres que hagamos? Y todo el mundo se hace de la víctima y el muerto y el muertito y yo. Aquí, si aquí pasa, bueno, amén. Con tal de que el Padre sea reconocido, amado, escuchado. ¿Qué es lo que quieres, Padre? Porque esto está comenzando. Yo no quiero ni imaginarme, ni me imagino cuando se abran los 10 secretos. El escándalo que ya hay y en el mundo entero se está sacudiendo la tierra. Y nadie se levanta y dice, bueno, sabiamente es Dios. Y vamos a escuchar con sabiduría qué es lo que Dios quiere. Como decía, ¿qué fue lo que hemos hecho para que el Padre esté enojado? ¿O qué podemos hacer? Porque yo les digo, sigan, voy a hacer como Sánchez, sigan, secuéstrenme nuevamente, desángrenme todo nuevamente, échenme, sigan viniendo a echarme de aquí y a queriendo apuñalarme, esto que aquello. Bueno, como decía, esta vez este golpe de Estado ya no voy a atajar, sino que yo mismo voy a pagar con mi sangre. Esta vez yo ya no me entremeto. La otra vez, padre, están los niños, padre, son pequeños, escúchalo, padre. No permitas, te lo suplico, padre, aquí estoy, voy a ayunar cualquier cosa. Mira a tu Hijo Jesús, a la Virgen. ¿Quién escucha al Padre? ¿Quién hace la voluntad del Padre? ¿Quién cree en Dios Padre? ¿Por qué nos tiene que suceder estas cosas para luego culpar a lo inocente? Yo culpo a Prevost por haber secuestrado, haber dejado sin casa al Padre, sin esperanza, sin amor, por haber asesinado, secuestrado y torturado. Como decía Juan, raza de víboras, raza de Caín, anticristos y mentirosos. Porque los que predican, lo que deben predicar es si Bergoglio fue elegido canónicamente, primero. ¿Y qué dice el derecho canónico de las personas que fueron elegidos canónicamente? Si sirve y vale los frutos, las raíces, los trabajos, sí, todo cae. Ni el siguiente, ni el próximo, ni el otro papa sirve si no fue elegido canónicamente. Bueno, si fue elegido por Juan Pablo II, por Benedicto, Juan Pablo I, ahí sí sirve, el cardenalicio, qué sé yo, el obispado. Pero si el derecho canónico invalida, pero nosotros tenemos el fruto, estamos hablando solamente de la razón. Y los frutos aquí son, madre mía, para los que creen. La gente pide auxilio en todas partes.
Bueno, ahora estamos, tú vas a ver dónde vaya, hay cigarra. Xian, 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 dice, se parecen a los chinos cuando hablan. Xian, 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 xian. La cigarra. Y yo creo que aún no es el tiempo de ellos. El tiempo de ellos, qué sé yo, es más adelante. Pero como ya no hay lluvia, como ya no hay frío, y este milagro está siguiendo, ahora nosotros qué podemos hacer. Ahora yo le pido al Padre, pero yo me decía la Virgen, reza el rosario. El rosario lo va a echar porque viene ahí, construye ahí donde, en delante tuyo, y va a contar todo lo que dice, hace. Luego los reyes y señores de la tierra se van a creer Dios, que come, que no come, donde va detrás tuyo, y todo el mundo le conoce. Como decía, esperen que mi destino es nuevamente la cárcel, que complete mi misión. Para eso he venido. Entonces, invoquemos al Padre, que es el Espíritu Santo. Como dice el profeta, di esto, Espíritu del Señor. Esto dice el Señor. Ven por los 4 puntos y sopla sobre estos muertos para que tengan valentía, fuerza, coraje, amor, paz. Miren cómo los demonios, ellos sí corajudos, van a morir por el pecado. Como decía, eh, bueno, terrible. Estamos en tiempos de confusión. Que los putos hacen más unido a los estados. El pecado nunca puede unir. Los putos dividen al estado. El que une al Estado Unido es Dios, es la gracia. Como decía Jesucristo, que en Estados Unidos hay felicidad, entonces vamos de todo en Estados Unidos, como decía. Ahora que tienen a Trump, hay libertad, hay esperanza, hay amor, hay sufrimiento, sí, persecución, pero hay una esperanza y hay un plan de Dios. Como decía, este plan, los chinos son los hijos del horno. Este plan viene de los estadounidenses. Porque en el otro video, atiéndeme bien aquí, yo iba a hacer una pregunta ya que se están moviendo los bandidos. En el Génesis 3:15, la Virgen dice claramente, la mujer te destrozará la cabeza. Y voy a darte un ejemplo, el FBI, un ejemplo. Para que ellos agarren a un dragón, a un bandido, qué sé yo, a Carte o a, ¿cómo se llama este que venezolano que habían agarrado? ¿Cómo, cuántas personas ellos mueven? Y cuando la Virgen golpea al dragón, porque es el demonio el que enseña a los bandidos. Por eso decía, tomen la cruz para someterlos, porque es en el corazón de ellos. Tienen miedo a la cruz. En un movimiento cuando vino este joven yo ya sabía que era de la mafia, porque solamente los de la mafia hacen ese movimiento. Ahora espíritu de violencia quiere apuñalar. Bueno, que la Virgen nos proteja. Y tú vas a ver mentiroso esto que aquello. Van a ver cuando suceda. Y trae un pensamiento de suicida. ¿Cuántas personas mueve el FBI? Además que donde yo voy, cuando China y los del gobierno te persiguen, la gente dice, pea puto, dice, porque ellos saben cómo hacer la cosa. Por eso yo salí de ahí, porque él se fue, llevó su camping ahí, y lo primero que van a decir ahora ya me ponen preservativo en todas partes.
que yo estoy teniendo relaciones con él, me van a llamar puto. Y los que me conocen saben que el terror de los putos es la Virgen. Como me decía la Virgen, si los putos quieren tocarte o besarte, golpéale con el rosario. Con el rosario. Porque ellos saben cómo hacer la cosa, saben cómo dejar no solamente a mí, sino que a todos los hijos de la Virgen que están llevando esta lucha. Ahora, hasta yo les comprendería si ustedes creyeran que esa persona que va a ser igualito que yo, el mismo test, igualito, nadie va a decir que no soy yo, lo que están preparando y lo que están vendiendo. Nadie va a decir. Entonces yo, a modo de comprensión, solamente ofrezco al Señor. Como decía, roba, mata. Miren cuántas personas ellos mueven. Y cuando la Virgen golpea, porque cuando estaba leyendo el mensaje que María Pavlovich había dado este 25, me dijo la Virgen, te ha salvado la vida. Ella pudo haber callado. Ella por dar los mensajes de la Virgen, cuánta vida está salvando, no solamente mi vida, sino cuánta vida en el mundo entero está salvando. Ha salvado durante 40 años, como decía, ¿cómo es posible que aún sigan viviendo esta mujer? Como decía, yo evangelizo a los ateos, a los demonios, a Jinping, a Biden, en el supermercado, donde duermo, en lo oculto y cuando como, en la mesa. Porque ellos nunca faltan. Siempre cuando vas a pagar primero. Siempre cuando vas a comer, papá, rum, bim, bam, bum. Ahora como decía, bebe si es muy bueno, tamalanemena. Ahí sí ya vas a hacer que tu esposo sea bueno. Un rosario antes de dormir todos los días. Tu esposo se va a entregar ahí. Un día ya va a amanecer siendo otra persona con la conversión. Acuérdate de mí. Como lo hacía Tobías. Entonces, para no tener miedo, dice que el sereno tiene talento y el que calla es inteligente. Dice, es como la cana, dice. La cana, dice en el proverbio, es por la honradez. Significa honradez por la vida honrada que lleva el hombre. Muchos tienen canas. Que al hombre se le reconoce por sus palabras, por su forma de caminar, por sus obras, o como decía el propio Jesucristo, por su fruto lo conocerán. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer a Jesús? Como decía, 70 años antes, Jesucristo había profetizado. Yo aquí hace 3 años recién y miren todo lo que ya está pasando. 70 años después de profetizar a Jerusalén, va llegando Tito y cumple la profecía de Jesús. Pero ¿cómo yo podría reconocer, escúchenme bien aquí, en la muerte? En el Antiguo Testamento, ¿quién fue el que venció a la muerte? En el Nuevo Testamento sabemos que fue Jesús el que resucitó de entre los muertos. Yo escuché una hermana que decía que la iglesia está en agonía. La iglesia no solamente está en agonía, al tercer día resucitó, bajó entre los muertos, está flagelado, crucificado, muerto y sepultado. Subió al cielo. Lo que está pasando en la iglesia en este momento, la amarga pasión, pero detrás de eso ya viene la resurrección. ¿A qué quiero llegar?
Estoy llevando dos luchas, por eso me estoy... Supongamos que aquí está la Virgen y la Videnta. Y mientras que yo aquí le digo, trato de decir lo que Dios dice, el dragón, ¡pim!, me golpea de aquí. Entonces, un momento, aquí, ¡pum!, debo mantenerle en silencio. Y mientras que, porque debo cuidar las almas de los inocentes, porque no todos son culpables. Y ahí se cumple la visión del Padre que decía, mientras que yo hablaba aquí, había una montaña. Antes de que yo hablara, pasaba el presidente del gobierno y gritaba lo que yo iba a decir. Ya sabían todo lo que iba a decir y hacer. Pero yo dije en mi sueño, no me interesa, voy a decir. Y cuando he dicho, se abrió la montaña, había una multitud incontable de personas y una voz que retumbaba diciendo, se han salvado todos. Miren la potencia, el poder que tiene Dios. Esta vez no solamente sacudiré el cielo, bueno, no creen en la guerra, bueno, ahí tienen el terremoto. Luego va a haber las inundaciones, luego van a haber las catástrofes. Y la gente siempre va a buscar los demonios, siempre va a querer sacar algo bueno de esto, los demonios. Y nunca van a decir, Prevo es el culpable, nosotros somos el culpable, porque hemos secuestrado, torturado, asesinado, dejado sin vida, sin esperanza, sin amor, sin nada. Y esto es recién el comienzo, el minísimo de lo que va a suceder de hoy en más. Vuelvan a secuestrarme, vuelvan a torturarme, vuelvan a desangrar a los inocentes, sigan por ese camino. Y luego acusen a Dios por culpable. Y nunca ustedes se saben ver, nunca se sientan y reflexionan, como decía cuando yo llegué aquí en la casa del Padre. Antes venían dos vecinos a llevar leña. Y cuando yo llegué rezaba, ellos nunca más vinieron después. Yo digo que son gente muy juiciosa. Porque me no, está bien una cosa. Supongamos que yo soy croata y tengo documento y vivo aquí. Y viene una persona. Y en mi sano juicio yo pienso, ¿y de dónde viene? ¿Y quién le envía a esta persona? Porque si es falso, como usted dice, si es, ¿qué más lo que dicen? De todo dicen aquí. No se preocupen. Está la policía, qué sé yo. Si yo soy falso, la policía me va a atajar, me va a deportar, va a terminar. No se preocupen, porque ellos van a ser todopoderosos. Pero si yo soy verdadero y aún me han sacado del país y ya hay más de 5 terremotos en el mundo entero, no se preocupen ustedes. Y yo avalo y aplaudo a estos vecinos que nunca más vinieron porque vamos a darle tiempo. Si esto viene de Dios, no hay quien lo ataje. Van a ir a pedirme de rodillas para que vuelva o algo va a pasar. Porque como decía, ¿cuál es tu mentalidad? ¿Qué es lo que tú piensas para que estés tan tranquilo? Yo voy a decirte que tengo una mentalidad. Yo espero que ya pase cualquier cosa. Como decía, vamos evangélicamente para que me entiendan. Regresa o ve porque ya han matado a quien querían matar, al niño Jesús. Que el reino, la obra, el poder, la generación es de Dios Padre. Como decía San Pedro, Dios Padre de Jesucristo. Que Dios tiene de quien servirse. Puede actuar él mismo, así como decía en este terremoto, o puede enviar a personas, o puede mover como el Padre. En vano ahora, bueno, Padre, voy a hacer un pequeño descanso y tú limpia tu casa.
si quieres que vuelva. Eres tú, Padre. Nunca más vinieron estos vecinos. Y yo les digo que cuando yo ya no esté aquí, ellos pues se van a volver nuevamente a... Y está bien. Vamos a dar tiempo sensato, vamos a mirar, a escuchar, a aprender si viene de Dios. Si no viene de Dios, esto es cuestión de momento. Primero vinieron esto, luego aquello. Durante 40 años ustedes tienen esa preparación. Ya tienen una máxima experiencia. ¿Cómo mantener callado al dragón? ¿Qué fue lo que hice? Miren el silencio que enseguida, entonces, Padre, mantén callado al dragón. Bueno, ahora la antigua serpiente. Tenemos el Santo Rosario, como decía la Virgen. Reza el rosario y se irá. Ave, oh María, llena de gracia, el Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre de Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Y ahora van a venir nuevamente, van a entrar aquí, van a ser violentos. Bueno, amén. Luego, cuando se les caiga encima, esto en el 2020 ya había pasado, cuando mi gobierno me cerró el camino, cayó el edificio encima de ellos. Que no es ni cuestión de tiempo. Como dice la gente, peango recojo, ese tiene su casa. Supongamos que yo vengo aquí para construir para mi casa. No es para mi casa lo que estoy construyendo, sino que es para la Virgen. Como decía, tengo otras construcciones, otras naciones, otros países que me están esperando y están muriendo, que ni aún ni han nacido, y niños que aún ni han nacido aún, nunca han visto ni escuchado, y de todas las edades y generaciones. Como decía San Francisco Jauma, Francisco ya vino. Lo que ahora está viniendo es nuestra madre, la ñajendum. Escuchemos a nuestra madre. Es Jesucristo el que está gritando aquí a través de su palabra. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué podemos hacer? Más que secuestro, tortura, asesinato, violencia. Y yo llamo a las personas, busco los que tienen juicio y por amor les digo, dime algo. ¿Será que yo estoy loco? Y a quien le llamo se ríen. Oye, Pucapán, se están riendo todo el mundo de ustedes. Donde uno esperaba que Medjugorje sea el maestro, el profesor, el eja, donde yo pensé iba a ser guardado, protegido, con documento, con casa, amado, porque vino en su propia casa. En el mundo entero, ¿en dónde voy a ir? Cuando estaba ahí para viajar en Sarajevo, cuando la chica me dijo que no puedes abarcar porque la policía, la Virgen me dijo, si vuelves a Medjugorje, te prometo felicidad y no te faltará comida. Yo le respondí, iré por Francia. Y la Virgen me respondió, sufrirás mucho. Ahí entendí que no me iban a dejar pasar, que me iban a dejar sin agua, sin comida, sin dinero. Y lo que están pensando hacerme aquí, en todas partes del mundo. Sufrirás mucho. Y por eso, cuando volví, la Virgen me dijo, yo no sé hasta cuándo puedo estar aquí, pero me ha dicho, muchos, y muchos son muchos, se hubieran salvado si me hubieran escuchado. ¿Cuántas personas si hubieran escuchado su voz? Dice, no es la Virgen, no es Jesús. Entonces, ¿por qué pasa? El diablo es mentiroso. Yo tengo confirmado, como dice San Pedro, da 3 ejemplos. Interpretan erróneamente la palabra de Dios para su propia condenación, dice por la carta de San Pedro,
y da 3 señales cómo interpretar, como lo hacía el propio Jesucristo, correctamente, con comprensión y con la omnipotencia de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos derrumbar y derribar, como decía, Colombia? No puedo decir Colombia es de Jesús, sino que Jesús es Colombia. Ahí se cumple, te das escalofrío. Escucha esta palabra. Ese sueño, vino una chica en mi sueño y me dijo, no solamente Bogotá es tuyo, sino que toda Colombia. Me da escalofrío. Y miren ahora la noticia. La primera cosa que el presidente hace va a los pies de Jesús. Solo hace falta que haga una consagración a Jesús y a la Virgen de toda Colombia. Y van a ver la conversión que va a haber. Todo el mundo, los que son de Jesús y María, lo van a querer ayudar, el Padre. ¿Y cuántas catástrofes van a atajar? Estos terremotos, y yo sé cómo atajar. Escuchando la voz del Padre. Padre, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué puedo hacer? Ahora van a ver más. Y yo, ¿qué voy a decirle al Padre? Sí, miren lo que están haciendo ahora mismo, miren lo que van a hacer, miren lo que mañana me van a hacer. ¿Y qué quieres que haga? Que me ponga en contra del Padre. Si Él mismo es, porque si yo me pongo en contra del Padre, voy a estar pecando. Porque no se va a construir, Dios no existe, ya no queremos a Dios, cada día más leyes, anti Dios, anticristo, anti la Virgen. Secuestremos al propio Dios en el corazón, matemos a los inocentes, a los indefensos, a los que ni te conocen, nunca te han visto. A ver, miren cómo ellos también tienen. Desde que yo hablé de Jim Vincent, nunca más he visto a Jinping se sentó de su hija. Tiene más de 300 guardaespaldas que tienen hambre, que tienen 2 ojos, que también piensan y también esperan transacciones. Y su esposa ni quiere decir. Se puede manipular muchas cosas. Se puede enviar un ángel de luz entre sus amigos y también se puede hacer. Lo que ustedes tanto adoran aquí, ¿por qué no les salva de estas cosas? Teniendo a Dios por Padre aquí, el vecino no puede ser el diablo. Es inaceptable, inadmisible, incontenible, porque aquí se invoca a Dios. Y delante es como que poner un reflector. Y donde hay luz no puede estar las tinieblas. Algo malo está pasando. Es porque verdaderamente Dios no vive aquí o porque nos está haciendo bien las cosas. Porque donde está Dios, está Dios. Donde hay luz, huyen las tinieblas, se aborrecen las tinieblas. No pueden haber la falta de iluminación, la falta de luz. Donde hay Jesucristo, donde está la Virgen. Vamos a matar, bueno, maten, ya lo han hecho. Y vuelvan a hacer. Maten a todos los inocentes, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo tú puedes manejar? Cuando tú salgas en el mundo, como decía a las mujeres, ¿qué se sienten? Siéntense, atiéndeme bien aquí porque primero hay una lucha entre los ángeles. Estoy hablando de los verdaderos ángeles, buenos y malos por tu alma, tu ángel de la guarda contra los demonios. Segundo, hay una lucha carnal de servidores, de buenas personas que vienen para defenderte y de la mafia que te rodean, que tienen su mente depravada y van a ver ahí Tucho Da Vinci, Tucho Da Vinci, la novela de Da Vinci. Decía en su novela que Jesús tuvo hijos con Magdalena. Y Tucho da ahí un Jesús teniendo relaciones con una niña. Y miren a
cuánto, mínimo 50 años de cárcel si un sacerdote toca por pedofilia. Y dice el Papa Benedicto XVI que el triunfo del diablo es la pedofilia. Imagínense ustedes. Y utiliza la palabra de Dios, cantar en los cantares, que te bese y da gusto. Y si uno es tonto va a caer. Te toca tu gusto, tu sexo, pero de tu yuta cárcel, 100 años de cárcel, pedofilia, te van a asesinato. Si te denuncia, eso no se piensa ni se dice. Y como el creador Da Vinci puro, que los demonios, ni el exorcismo de... Qué pena escuchar estas cosas y ver a esta gente. ¿Y cuántas personas escuchan y van a caer? Porque utiliza hasta la palabra de Dios para engañar a las personas. Luego, por prestación alimentaria, yo había explicado por qué los sacerdotes, miren ahora, por qué Jesucristo prohibió que los sacerdotes se casaran. Ahora mismo ningún sacerdote habla. ¿Qué va a pasar cuando tengan hijos? ¿Cómo van a hablar? Como decía, ¿dónde van a esconder de esta gente, de estos espías? Que tú no puedes ni salir, ni respirar, ni entrar donde vayas. Agarran todo. Y están entre millones en todas partes. Ahora mismo nadie habla, nadie dice nada. Y cuando Jesús dijo que en Estados Unidos hay felicidad, el demonio enseguida gritó, ¿y cómo fornican? Y decía yo, ¿cómo quisiera yo sacerdotes exorcistas que tengan poder sobre el espíritu de fornicación y exorcizar a la dignidad, a lo que es, como decía. Ahora miren, Trump, mi orgullo es que así debe ser el perfil de un presidente, un rubio alto señor que ya decía también que tienen que cambiar el portavoz de Estados Unidos, que deben poner uno más pesado ahí como Lavrov, o que tenga peso su palabra para respetar. Lo que decía Portún, la madurez y cómo tiene peso sus palabras. Por eso yo adoro al Padre en el corazón de Trump. No adoro a las criaturas. Por eso decía, bueno, si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán, yo voy a morir por Trump. Porque aquí vienen los árabes. Me decía el Señor, ojo patetas y ir presos, van a ir todos presos. Ya saben quiénes son todos. Queriendo matarme algunos, los árabes. Ya trabajo para los buenos policías. Porque ellos piensan que yo por rezar y por profetizar y por hablar mucho de los malos. Y también ya me hablaba el Señor. Hay un edificio que se llama Beirut. Beirut creo que se llama. Y miren, ahora el demonio no quiere que sigamos el ayuno. Y se ha atajado la guerra en Irán, se ha atajado un poco más en Beirut. Pero van a seguir porque yo sé cómo atajar, decía. Ayuno, ayunen rectamente, directamente. El ayuno es el que ataja las guerras. Pero la gente no ayuna correctamente, como dice Isaías 58. Entonces, que el ayuno tiene el poder para atajar las guerras. Nuestra madre, en este último mensaje, dice claramente, alégrense. Yo sé que
muchos no van a ver, tú vas a ver 5, 6 reproducciones, 7 últimos. Pero luego tú ves el primero que dice Prevost, primero que dice el presidente, cómo copian todas las palabras y los gestos. Y los buenos, porque la palabra de Dios es el que tiene poder. La llave significa poder. A ver, ¿quién es el que puede abrir esa casa? ¿Quién es el que tiene la llave? ¿Quién es el que tiene poder para abrir el cielo? El dueño de la casa. El que tiene la llave es el dueño. Significa poder, autoridad. Porque cuando estuve en Sarajevo me decía la Virgen, párate, porque los de Minutela están pasando. Este que se autodenominó Papa y copian todo aquí en Viena, aquí espía donde yo vaya y quieren hacer buraco para esconderse, donde trabajan con Melanie, ahí van a ver el profesor Escalajar y qué sé yo. ¿Y cómo vas a salvarte en el pecado y con la mafia? Y vienen a copiar, y cuando estaba en el aeropuerto vino una del gobierno de Melanie y me dijo, hazme esto. Y enseguida, a través de estas personas que te persiguen, ellos saben todo. Luego te calumnian, te chismosean. Ahí está el poder que tú mismo le estás dando a tu gobierno, a tu falso papa. ¿Cómo es que ellos saben todo? Y miren el odio que me van a tener por haberte dicho la verdad. A lo menos tú enseña a tus hijos. Y quiero hacer una oración al Padre Santo. No voy a atajar su voluntad. Que se haga tu voluntad, Padre. Aquí tienes mi vida y la vida de tus seres queridos. Y doy gracias al Padre por su omnipotencia, porque a lo menos yo, el Padre, ya cumplió su palabra. Y antes de que voy a hacer esto, aquello y esto, aún ni me he movido, y miren cómo Dios se está y se va a manifestar mucho más en el mundo. Con lo que voy a hacer, como decía el propio Jesucristo, ni aunque viviera otros 30 años, no me serviría en lo que yo he hecho hace unos días, el secuestro, la tortura, si ustedes comprendieran y entendieran el valor del martirio, que la cruz es la mayor victoria, la resurrección. Tú vas a ver que en el Antiguo Testamento el que venció a la muerte fue Dios. Y en el Nuevo Testamento el que tiene poder sobre la muerte es Jesucristo. ¿Y qué más quiere con eso? ¿Qué más el fruto? Porque yo decía, bueno, yo voy a convertir al mundo de árabe. Para que yo convierta al mundo árabe, bueno, voy a convertir a Biden. Y boom, ya cayó. Ya convertido. Jesús ya lo hizo. Bueno, ahora tú debes saber quién es la raíz y de dónde viene la mafia. Miren con cuánto odio me van a mirar por haberle dicho la verdad. Que nada pasa sin el permiso del Padre. Y ellos mismos están viendo y viviendo este milagro. Y no solamente eso, sino la persecución terrible que hemos pasado y que estamos pasando aquí. A lo menos, créanme, por mis obras, decía Jesucristo. Entonces, te alabo, Padre, y te bendigo, porque estas cosas no has revelado a los ricos ni a los sabios, sino a los pobres y a los humildes. Aún tienes tiempo, Dios te ha dado la libertad. Según lo que tú vayas decidiendo, como decía Prevost, ahí ya le agarramos, ahí le vamos a agarrar. Bueno, vayan todos los venezolanos a agradecerle a Prevost por lo que le ha pasado. Y lo que va a pasar en el mundo, vayan
a sus pies, agradecerle por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. Entonces, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús y de María, la conciencia que me está viendo reciba la conversión, el don, la potencia de la valentía, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Amén.